Sean bienvenidos a Un Café con Quique Voz, una tertulia de campeones con gente que inspira. Así es, bienvenidos a otra entrega más de Un Café con Quique Voz, una tertulia de campeones con gente que inspira. Hoy nos tomamos un café tachirense, con el doctor Leonardo Ramírez Zambrano. Doctor, salud, bienvenido a Un Café con Quique Voz. Salud, Quique, muchas gracias por la invitación y muy bueno el café y la taza. Excelente. Bueno, mis padres vienen de una tierra chácaras regolereñas, exactamente de un sector que se llama La Fundación. Y todavía hay cosecha de café de unos cuantos ancestros atrás, así que todavía la familia produce café. Café nuestro. Café tachirense. ¿Recuerda, doctor, que el café en tiempos atrás fue producto de exportación de nosotros los Sí, tachirenses? claro. Antes del petróleo y con mucha fuerza, además. Se exportaba café Sí, señor. del Táchira para varias partes del mundo, ¿no? Sí. Bienvenido, doctor, a esta tertulia de campeones. Cuando nosotros en el equipo de producción hacemos la lista de nuestros invitados, aparece el nombre de Leonardo Ramírez como persona, como partiólogo, como gente que inspira, porque aparte de eso eres parte del proceso de formación de nuestros chamos, de nuestros estudiantes de medicina. Bueno, muy agradecido, Quique, estar en la lista de invitados de Un Café con Quique Voz y de este canal, de este portal que comienza a crecer y a mostrarse. Es un honor. De verdad agradezco mucho a ti, a Quique, a todo el equipo de producción por la invitación. Es un honor para mí y bueno, conversemos. ¿De dónde es Leonardo Ramírez? Mira, yo soy de San Cristóbal, nacido aquí en San Cristóbal, pero yo siempre digo que soy de Lobatera. Tengo nacionalidad lobaterense porque mi familia, casi toda mi familia, por padre y madre, son de Lobatera y de Borotá. Mis mejores amigos están en Lobatera. Quiero mucho el pueblo y yo me autoasilé. Tengo asilo diplomático en la población de la Lobatera. República Independiente de Lobatera. Sí, señor, así es. ¿Cómo fue su infancia, doctor? Feliz. Yo tuve una infancia tranquila, normal, diría yo, en familia, en el seno de un hogar. Hijo único de padre y madre, con 7 hermanos por parte de mi padre. Pero fue una infancia feliz porque viví con mi papá, con mi mamá, en una casa, con un perro, con un gato, en un buen colegio, con pocos recursos, pero con mucho esfuerzo de mi padre y de mi madre para lograr una infancia feliz. ¿Cómo fue su proceso de formación? ¿Dónde estudió? ¿Cuáles fueron sus inicios en el área académica? Bueno, rápidamente, la primaria la hice en el Instituto San Antonio. Hoy ya no existe esa institución, aunque sí la infraestructura. La estructura. Sí. El bachillerato lo hice en el Liceo de Aplicación, cuando la sede era en la Católica, en las instalaciones de la Católica Vieja. Y la formación como médico en la Universidad de los Andes. Una parte en Mérida. Y cuando pude venirme en el 6º semestre, más o menos 3º o 4º año, aquí en San Cristóbal. ¿Cómo fue su vinculación con el deporte? Desde niño, en el Táchira, fútbol, ciclismo y atletismo también podría ser. Pues si supieras que soy aficionado light, ¿no? Del fútbol. Me gusta el fútbol más como disciplina, como motivo para compartir. En algunas ocasiones he ido al fútbol con mi familia, con mis hijos. Una final del fútbol venezolano, compartirlo en casa. Una final de la Champions, un buen motivo para cocinar, para hacer alguna parrilla, para lo que sea. Pero realmente no soy aficionado de saberme el nombre de todos los jugadores, las estadísticas. Hasta allá no. Hasta ahí no llego. ¿Cómo nace ese sueño de niño, de joven, de ser médico? Mira, nació un poco inducido. Mis padres me regalaban
juguetes de médico, estetoscopios de juguete, microscopios, inyectadoras de juguete. Y además yo vi algo muy bonito en mi familia. Mi padre y mi madre tenían un placer especial por ayudar a los demás. Y eso yo lo vi desde la infancia. Cuando combiné esa devoción que ellos tenían por ayudar con los juguetes de medicina, pues me di cuenta que siendo médico podía cumplir las dos cosas. Se hizo con la ayuda fundamental de mis padres que me apoyaron para irme a Mérida, un sacrificio económico en ese tiempo, estamos hablando del año 1986. Pero se hizo con mucho cariño, y yo intenté devolverle a esos viejos el esfuerzo que habían hecho conmigo. ¿Cómo fue esa experiencia en la universidad? Porque normalmente uno que logró estudiar por fuera del Táchira, quiero decir, pues siempre hay ese temor, ¿no? Ese cosquilleo en el estómago, porque uno es criado, nacido en un pueblo, y quizás ese impacto pues de alguna manera genera una serie de emociones. Muchas, Quique. Todavía recuerdo, ya estamos hablando de hace casi 40 años, recuerdo ver el Volkswagen de mi papá y mi mamá alejándose y dejándome en la residencia, y yo sacar la ropa, hijo único, primera vez que vivía solo, 17 años, colgar la ropa en el closet y preguntarme qué hago yo aquí. O sea, no estoy en mi casa, nadie me está esperando para servirme el plato de la cena, como habitualmente era en mi casa. ¿Los platos no se lavan solos? No, los platos no se lavan solos, la ropa no se lava sola. Entonces, claro, tuve que salir, recuerdo que fue un domingo en la tarde, y como a las 6 de la tarde me dio por salir a conocer Mérida, el centro de Mérida, y calmarme un poquito, y un cable a tierra, porque era una nueva etapa, una etapa muy hermosa. Realmente fueron 3 años en Mérida que fueron fabulosos, la verdad. ¿Qué anécdota nos quiere contar de ese proceso de formación? Porque el médico tiene sueño, tiene hambre, y a la vez quiere salir a disfrutar también. ¿En qué tiempo lo hacían? Claro. Bueno, realmente yo creo que después de que salí de la adolescencia y de la etapa formativa en pregrado, fue que yo me dediqué un poquito más a disfrutar y a rumbear. Durante el periodo de formación, yo venía de un periodo que no era tan social, tan de salir, discotecas, entonces yo me dediqué a estudiar, realmente me dediqué a estudiar. No digo que no salía, sí, que claro, no pudo haber normal, pero no fue ese salir como de un corral a la libertad absoluta en Mérida. No, yo no lo sentí así. Me dediqué a estudiar y bueno, pasé 3 años allí, bien. Luego ya después de médico, bueno, sí vino un poquito más de diversión y de distracción, pero en aquel tiempo no fue tanto así. Hay 2 vertientes en el proceso de formación. Una cuando está sentado en el pupitre, otra cuando está en la palestra. ¿Qué tanto, no sé, el avance en la tecnología, pero en el proceso como tal, en el acto académico, eres profesor universitario, qué tanto ha cambiado de ese chamo que se sentó a estudiar medicina al formador del hoy? Mira, han cambiado muchas cosas y hemos procurado que no cambien todas, ¿sí? Tratar de esa vocación, porque el médico, el abogado, el profesor, realmente todas las carreras, los oficios deberían hacerse con una pasión para asegurar el éxito y el buen servicio. Pero en el caso del médico, sin pretender ser diferente, ser más que los demás, sino un poquito diferente, porque realmente lo es, hemos tratado en la Universidad de los Andes de no apartarnos demasiado de lo tradicional y sobre todo de la pasión que se debe colocar, se le debe poner a la hora de estudiar, a la hora de ver un paciente, a la hora de atender una persona que está triste, que está viviendo una tragedia, que recibe una mala noticia, para no convertirnos como en otros países en un número, ¿sí? Que el paciente siga siendo un ser humano, que siga recibiendo el trato de un ser humano hacia un ser humano, y eso hemos tratado de mantenerlo. Ahora, no hay duda aquí que
que estudiar en el año 1986 era otra cosa. Ahora tú tienes aquí la biblioteca, 3 bibliotecas y todas fuera de Venezuela en el celular. Y antes teníamos unos libros de texto, sí, y si necesitábamos más teníamos que pedir cita en la biblioteca y ligar que hubiese puesto y que el libro no se lo hubiesen llevado. En fin, yo creo que se ha abierto la tecnología para facilitar las cosas, no para hacerlas más cómodas realmente, pero para poder llegar más lejos de lo que nosotros pudimos hacer en aquel tiempo. Hay un proceso que hoy en día los médicos tienen que cumplir, que es el famoso artículo 8 o las rurales. ¿Cómo le fue? Normalmente de ahí salen una serie de anécdotas, por favor, inolvidables. Kike, los 3 meses, los mejores 3 meses de mi vida. ¿Dónde las hizo? En la Grita. Yo hice... En mi tierra. Yo hice 3 meses de rural, septiembre a diciembre de 1993. Ok. Espectacular. Trabajábamos de 7 a 1. Doctor Carlos Roa Moreno. Sí, señor. Se llama los Carlos Roa Moreno, el hospital de la Grita. Trabajábamos mucho desde las 7 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, y la tarde era libre, salvo el día de guardia, y bueno, en la Grita, almohábanas, por favor, las porqueras, salir, las novias, etcétera. O sea, realmente fue muy bonito, y además que los pueblos andinos son mágicos, son diferentes. Yo no quiero, obviamente por ser tachirense defiendo mi tierra, pero no es lo mismo un pueblo del llano con el calor característico a las montañas andinas que te invitan a muchas cosas. En ese proceso académico formativo, ¿cuándo visualiza? Yo me voy por la cardiología. Ese es el camino. ¿Cuándo pasó eso? Mira, fue muy pronto. Yo tuve la suerte de contar con profesores excelentes en la Universidad de los Andes. Algunos todavía dan clase en este momento. Y tengo que decirlo abiertamente, y quiero con esto rendir un muy modesto homenaje al doctor Abdel Fuenmayor Arocha. El doctor Abdel Fuenmayor, profesor de fisiología de la Universidad de los Andes, de la Facultad de Medicina, que nos dio unas clases de fisiología extraordinarias, y él era el profesor, todavía lo es, profesor de cardiología, del sistema cardiovascular en Mérida. Esas clases me llevaron por un camino que probablemente por alguna facilidad, a lo mejor genética o no sé, o por haber tenido un profesor como él, era muy fácil entenderlo. Cosa que a veces hay algunas personas que entienden otros temas mejor que otros. Y en el caso de la cardiología y de toda la dinámica que encierra un sistema cardiovascular, yo lo entendía facilitado por un buen maestro. Y ahí, en segundo año, en segundo semestre, segundo y tercer semestre que se ve fisiología en la metodología anterior, yo me di cuenta que la cardiología era lo mío, y nunca tuve duda en hacerla. ¿Qué es un cardiólogo? Mira, un cardiólogo es un médico que tiene que caminar rápido, es un médico que tiene que decidir rápido, es un médico que tiene que diagnosticar rápido, se tiene que estresar, lamentablemente. Y es un especialista en un sistema maravilloso que es el sistema cardiovascular, y que trata además la enfermedad más frecuente y la que mata más gente en el mundo. Por lo tanto, es un médico comprometido con la ciencia, comprometido con el paciente y comprometido con la actualización constante, porque esto cambia de un día para otro, de una semana para otra, hay que estar revisando, y bueno, forma parte de la dinámica de una especialidad muy, muy rápida. El tema migratorio en Venezuela, pues sin duda alguna marcó un antes, un después a nivel del contexto social, político, económico, cultural. Se han ido una serie de médicos, y uno escucha y ve en los portales digitales, sobre todo, el médico venezolano es reconocido porque quizás en otras latitudes el médico te hace toda la entrevista, las preguntas, mueve el teclado, ¿sí? Mueve el teclado, está detrás de una pantalla y quizás no toca, no hay ese contacto con el paciente. Tema Chile, por citar un ejemplo, sí. Reciben el médico venezolano de otra manera, le tienen un cariño, un aprecio. ¿Por qué cree eso?
que ha sido de alto impacto en otras sociedades a nivel de América Latina? Mira, yo creo que hay variables que influyen. Te puedo decir, la formación familiar del médico venezolano influye, no tengo duda de ello. El que el adolescente venezolano no tenga que irse a los 16 años de la casa, sino que si te descuidas te dan los 30 en la casa todavía. El hecho de que nuestro país no sea del primer mundo, y eso implica que no tenga la tecnología que otros países tienen, que te pueden facilitar mucho las cosas para hacer mejores diagnósticos o diagnósticos más rápidos o más cómodos. Pero nosotros seguimos siendo médicos humanos. Alguien podría decir, bueno, es que ustedes todavía son médicos del siglo pasado. Bueno, en la atención médica yo ahí no quiero evolucionar. En la relación médico-paciente yo no quiero evolucionar. Que se mantenga como esa humanidad. Acabamos de escuchar a Elon Musk esta semana o la semana anterior decir que los médicos y los abogados desaparecerán como oficio porque serán sustituidos por máquinas. Yo espero no ver eso. Y espero que no pase, no porque nos quedemos sin trabajo, sino que la relación entre alguien que puede saber cómo ayudarte y un enfermo, aunque la máquina sea más eficiente, yo creo que jamás podrá igualar la atención, la mística y la honestidad de un médico que se dedica y que se preocupa por su paciente. Yo creo que ahí, entre una cosa y otra, el médico venezolano a lo mejor estamos así porque no nos hemos desarrollado completamente, y bienvenido sea entonces para que sigamos siendo médicos humanos. ¿Cómo ha sido la experiencia laboral del doctor Leonardo Ramírez? Terminó su paso, su periplo por La Grita. ¿Cómo fue sus inicios como médico? Mira, yo no terminé la rural en La Grita porque gané un concurso en el Hospital del Seguro Social aquí en San Cristóbal. Me vine a hacer internado rotatorio, 2 años, era uno de mis sueños, quería estar en un hospital. La experiencia en la rural es interesante, y más antes era más interesante que ahora, porque antes el médico rural vivía en el sitio y muchas veces era el gerente del ambulatorio, tenía que estar pendiente incluso de la compra de los alimentos, de que la partida que llegaba del Ministerio de Salud rindiera, que había que pagarle a los... Era un gerente, sin tener conocimientos de gerencia, pero prácticamente te graduabas de gerente en el año de rural. Pero yo quería la dinámica del hospital, de la emergencia, de los casos complejos. Más exigencia. Más exigencia. Me vine al Hospital del Seguro Social, 2 años, 1994 al 90 terminando el 96. Terminando el 96, yo no hice, Ariday, yo no hice medicina privada durante mi artículo 8, me dediqué al hospital. No necesitaba, aunque éramos una familia de escasos recursos, pero tenía lo básico y un poquito más, y en ese tiempo rendía un poquito más el poco dinero que ganabas. Entonces, bueno, no tuve que hacer guardias en clínicas privadas, no tuve esa experiencia, y me fui a Mérida a concursar por cardiología a probar. Vamos a ver qué tal me va. Era como para el año siguiente ir a concursar ya a quedar. Pues quedé en el posgrado de cardiología del Hospital Universitario de los Andes, una institución a la que admiro y quiero mucho, y hice 3 años de cardiología en Mérida. Otra vez volví a Mérida en otras condiciones, excelente, un posgrado de los mejores de Venezuela, y me formé allí como cardiólogo con gente muy muy valiosa, algunos ya fallecidos hoy, otros siguen allí trabajando, otros están jubilados, pero realmente ahí aprendimos más que cardiología. Aprendimos mucha responsabilidad. Eran unos viejos. ¿Cómo llegabas tú tarde a una reunión si todos los viejos que tenían que estar ahí 10 minutos antes ya estaban sentados esperando? O sea, no había chance de uno llegar tarde, de no cumplir, etc. Se aprendieron muchas cosas bonitas allí en Mérida. Hoy haces vida en el Centro Clínico de San Cristóbal. Centro Clínico San Cristóbal desde hace 22 años. 22 años, desde el año 2002. ¿Cómo es el proceso? Hoy en día estás ejerciendo la pedagogía en el área médica, científica. ¿Cómo es el proceso de formación del actual médico venezolano? Mira, el que se compromete sale bien. Yo todavía sigo apostando por el médico venezolano
que comprende que debe compensar de manera individual y personal las carencias que tenemos, que las tenemos. No es la misma universidad del 1986 cuando yo comencé a estudiar a la Universidad de los Andes del 2025. No es igual. Yo creo que en muchos aspectos en 1986 era mejor que ahora. Pero ¿nos vamos a sentar a llorar o vamos a hacer algo? Entonces, lo que nosotros le vendemos, en el mejor sentido de la palabra, a nuestros alumnos, es que las carencias las tenemos que compensar con esfuerzos personales. Y quien lo hace, sale bien formado en Venezuela. Ahora utilizando tecnología, ahora utilizando incluso formación a distancia, ahora tengo que movilizarme porque en mi hospital no hay cateterismos, por decir algo de cardiología. Bueno, pero me movilizo a una clínica privada donde sí la hacen, hago una gestión con el jefe de allí, me acepta y finalmente termino aprendiendo, pero obviamente necesita un compromiso. Este estudiante de hoy necesita un compromiso personal para poder compensar. El que no lo hace podría terminar y recibir un título sin una formación de excelencia como todos queremos que terminen nuestros estudiantes. Sin duda alguna, lo digo con mucha propiedad, ejercer la docencia en Venezuela pues no trae muchas remuneraciones económicas. ¿Qué lo motivó a contribuir en el proceso de formación del futuro médico egresado de la U? Bueno, siempre me ha gustado, Quique, mucho la docencia. Soy un comunicador de nacimiento. Me gusta hablar, me gusta tratar de transmitir lo poco que sé. Me gusta compartir con el que está aprendiendo, me motiva también a aprender, me exige. Como uno se descuida, los muchachos todos le pasan por encima y entonces se entra allí en una competencia sana, bonita, en la que, oye, mejor voy a revisar qué salió lo último porque si no alguien me lo va a preguntar y me va a dejar en evidencia. Acabas de decir algo, Quique, que es la verdad. En Venezuela la docencia, y no solo la universitaria, la educación media también, toda la docencia, a todos los niveles, ¿no? Realmente es por vocación. Lo hacemos porque queremos hacerlo. No me creerían lo que yo me gano en la universidad en un mes. Y sin embargo tengo 17 años allí en la universidad. Se crea una responsabilidad aquí de la que ya es difícil separarse. No es porque nadie lo pueda sustituir. Por supuesto que hay gente mejor que uno que lo podría sustituir. Pero ¿quieren ir a la universidad en este momento? ¿Realmente cuántas personas preparadas quieren ir a trabajar casi de gratis en un trabajo que exige? Porque hay que ver los muchachos que te llaman, que no estoy de acuerdo con la pregunta del examen, usted se equivocó en tal cosa, esta no es mi nota, no puedo presentar, o sea, hay una serie de cosas que te recargan el trabajo y que para nada está compensado con dinero, pero sí con la satisfacción de que después, 5 años, 10 años, 15 años después, ves formado un profesional y tú dices, bueno, yo un ladrillito de eso lo puse yo. Y eso te da mucha satisfacción. Cuéntenos de su pasión por la locución. Fui locutor antes que médico y tiene una historia en la que mi mamá también está involucrada. En el año 86, 1986, creo que fue septiembre, ocurrió un hecho en Mérida, ocurrió un evento trágico en Mérida, el fallecimiento, a lo mejor ustedes lo leyeron o lo recuerdan. Una persona asesinó a un estudiante, creo que era de Derecho, porque estaba orinando al frente de su casa en una de las caravanas que se hacían de grado. Eso generó un problemón en Mérida que obligó a la universidad a cerrar 6 meses. Disturbios, el estudiantado en la calle tirando piedra, quemando cauchos, quemando carros. Hubo un problemón en Mérida y la universidad cerró 6 meses. Cerrada la universidad, obviamente yo tenía que regresar a San Cristóbal porque no sobraban los recursos y mi mamá vio en el periódico un curso de locución. Lo ofrecía ¿Aquí en San Cristóbal? Aquí en el Colegio de Periodistas, el profesor Núñez, hoy fallecido, conocido en el ambiente de la radio como el Diablito.
Él ofrecía su curso, era un curso famoso para la época, y mi mamá dijo, ¿por qué mi papá y mi mamá me regalaron un radiecito de pilas cuando yo tendría como 7 u 8 años y yo me quedaba dormido con el radiecito debajo de la almohada y escuchaba alguna de las 7 radios en AM que existían en la época? Ecos del Torbe. Ecos del Torbe, Radio Mundial, Radio San Sebastián, Radio Táchira, de donde surge la voz del Táchira, Radio San Cristóbal, a veces salía la Radio Cultural del Táchira y Radio Sucesos de Tarima. Esas eran las 7 emisoras de San Cristóbal, AM, no existían emisoras en FM. Y a mí, pues ella notó que a mí me gustaba la radio y me gustaba un niño de 8 o 9 años escuchando radio, eso no existía. Cuando salió lo del curso y yo perdiendo el tiempo aquí, entonces mi mamá dijo, si quieres yo te pago. Ya le buscó oficio. Sí, claro. Y me dijo, mira, si quieres te pago el curso. Y bueno, sí. Y empecé a hacer el curso con el profesor Núñez. Y fueron 6 meses, justamente se terminó el conflicto, tuve que regresar a Mérida y este profesor Núñez, un maestro, me regaló el último mes porque claro, yo pagaba el curso, realmente era con lo que mi padre y mi madre me daban para yo mantenerme en Mérida. Yo lo utilicé para el curso. En el último mes yo tenía que regresar, ya no tenía 2 recursos para pagar. El profesor Núñez me regaló el último mes y me dijo, mira, termina porque tú vas a hacer radio. ¿Haces radio hoy en día? Sí. Actualmente hago 2 programas, uno de medicina, Conversaciones Médicas, tiene 10 años y medio al aire, por 93.7 FM Contacto. La conocen por aquí, tu gente de producción sabe de la radio. Y acabamos de empezar un programa el domingo pasado, Terapia Jazz. Es un programa de jazz los domingos en la noche. ¿Qué es un electrofisiólogo? Un electricista. Es un electricista sin más. Cable y tape. Cable, tape, tester, sí, impedancias, resistencias. El corazón es un sistema mecánico y eléctrico, es como ahora llaman los muchachos mecatrónica. Es mecatrónico y puede enfermarse del sistema eléctrico y los electrofisiólogos nos encargamos de hacer diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas. Eres profesor de la Universidad de los Andes de la Cátedra de Fisiología. ¿Qué es la fisiología? Fisiología es el funcionamiento normal. Tanto el doctor Rafael Labrador, el doctor Daniel Urbano y yo, que somos los docentes de la Cátedra de Fisiología Humana de la Universidad de los Andes, enseñamos al alumno en segundo año cómo funciona normalmente el cuerpo humano. Tiene estudios en coax en salud. Cuéntanos de esta experiencia. Producto del COVID. Bueno, otra vez desocupado, el COVID, llegaba a las 10 de la mañana a mi casa. ¿Le buscaron oficio otra vez? Me volvieron a buscar oficio, esta vez no mi mamá. Y claro, un buen amigo, quiero nombrarlo, el doctor Milciades López Montenegro, médico internista de la ciudad, hoy en Estados Unidos, me llama por WhatsApp y me dice, mira, hay un curso en la Universidad Global University de Miami, es online para ser coach de salud. Y vamos a hacerlo. Y fueron 2 meses y medio, casi 3. Todos los días clase por las tardes. Pude ocupar un tiempo ocioso que nosotros los médicos, bueno, todos los profesionales, pero los médicos pues nos ponemos un poquito ansiosos si no estamos haciendo algo. Y lo hice y me gustó mucho porque el coach es una persona que se preocupa por la calidad de vida del otro y por bajarle el estrés. No es lo mismo que el psicólogo, pero hay una zona gris ahí que se podría compartir y preocuparse por eso también es salud, también es medicina, porque la mitad de lo que el paciente con una enfermedad cualquiera que sea, la mitad de lo que siente suele ser psicológico y si tú puedes intervenir allí ya llevas una media batalla ganada. Con su experiencia, lo vivido post-COVID, ¿cómo visualiza la era, la sociedad, la medicina post-COVID? Porque de alguna manera dejó afectado el cuerpo y dejó afectada la sociedad. Sí, todavía tenemos pacientes con secuelas del COVID y como sociedad pues yo creo que fue un empujón hacia algunas cosas que ya se venían preparando, por ejemplo el tema de la tecnología, de la comunicación, de la labor a distancia, el congreso al que ya no tienes que ir sino que lo ves en la comodidad de tu estudio, de tu cama, de tu casa, la solidaridad que se vio en algunos momentos y en algunos sitios y no en otros, y luego
el preguntarse realmente qué pasó durante el COVID. O sea, ¿fue algo natural? ¿Fue algo no tan natural? ¿Volverá a aparecer? Hay gente que ya está presagiando nuevas pandemias. Ahí se generan siempre unas interrogantes que se vuelven un poco filosóficas, ¿no? Como preguntar, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? Yo quiero que exista Dios, lo voy a crear yo. Bueno, con el COVID, con el origen de esto, empiezan a aparecer unas preguntas que a veces, y en el correr del tiempo, la vacuna, realmente es lo que nos contaron, el que dijo que era mentira, lo tildamos de loco en algún momento, realmente estaba tan loco. O sea, ahí hay una serie de preguntas que todavía están por responder y que causan mucha curiosidad. Estamos en esta conversación con el doctor Leonardo Ramírez Zambrano, médico egresado de la Universidad de los Andes, cardiólogo, en esta tertulia de campeones con gente que inspira un café con Quique Bosch. Tiene estudios de alta gerencia en España. Cuéntanos de ese paso, o está estudiando, ya lo terminó. No, estoy comenzando. Está desarrollando la llevo maestría. Una cuarta parte de la maestría, sí. Bueno, yo creo que Usted no para de estudiar. Me gusta estudiar y me gusta leer. Y si hay que ocupar espacios, tiempos, me gusta ocuparlos con cosas que sean útiles. Yo creo que su mamá dejó por escrito, manténgalo ocupado leyendo y estudiando. Así es. Se va a portar mejor si está estudiando que ocioso. Esa experiencia. Muy buena. Mira, yo creo que en la medida en que uno va avanzando en edad, ninguno de ustedes sabe esto todavía, pero hay que ir asumiendo responsabilidades. Ya muchas veces ni siquiera porque lo anheles o porque lo aspires o lo pretendas, sino que las personas mayores tienen que dirigir algunas cosas. En el caso de nosotros, los médicos que hacemos medicina privada, tenemos que ir asumiendo algunas responsabilidades y es mejor asumirlas con preparación científica, no solo preparación empírica o por experiencia solamente. Hoy en día, estudiar en Tech University de España es muy fácil, tienes que pagar una cantidad que no es prohibitiva y tienes toda una serie de materias, de cursos, de charlas, de conferencias, de videos, y tú ubicas tu espacio en las noches para ir adelantando y preparándote en un ambiente de gerencia que es muy importante para poder asumir responsabilidades como debe ser, y sobre todo en un país como el nuestro, con problemas económicos, con incertidumbres en las que tienes que aplicar ciencia que se ha demostrado y se ha aplicado en otros sitios, no somos nosotros los conejillos de Indias, pero que si no lo sabemos hacer bien, pues los resultados pudieran no ser los mejores. Con su experiencia, ¿cuáles son los mitos que a usted más le llama la atención de la cardiología, ¿no? Hoy todo el mundo revisa en Google y dice, doctor, pero eso no es lo que yo siento, es tal cosa, y todo el mundo cree que tantos años de medicina, tantos años de experiencia en una consulta en el teléfono le va a decir lo que tiene. Claro, bueno, ahora el paciente experto, se llama así, o el paciente informado, es que ya tiene nombre. Ya tiene nombre. No, claro, el paciente que pone en tela de juicio lo que tú estás diciendo, algunas veces puede tener razón. Yo no lo veo tan mal, pero así como hablamos hace rato de que el estudiante te viene pisando los talones y como te descuides te pasa por encima, puede estar pasando también con el paciente que se informa a través de Google, pero claro, eso tiene muchas aristas porque obviamente por muy buena información que tú tengas y mucho tiempo que te dediques como aficionado a leer medicina, es difícil que puedas alcanzar la preparación y la experiencia de un médico que tiene 20, 25, 30 años estudiando y practicando la medicina. Entonces, yo creo que ahí hay que mantener un poco el lugar para no disonar, para no distorsionar el asunto, ¿no? Pero fíjate, en el año 2018, Quique, tú que me hablas ahorita de mitos, en el año 2018 hubo una patada a la mesa en medicina con la aspirina. La aspirina era para mayores de 40 años, había publicidad en medios de comunicación en los años 70, en los años 80, tome aspirina porque la aspirina le va a disminuir el riesgo de infarto, va a prolongar su vida, va a vivir mejor. Y en el año 2018 hubo una revolución total en la medicina en la que se demostró que eso no era cierto. 60 años después, 40, 50 años después, eso no es cierto y hoy lo hacemos de una manera diferente. Entonces, es aprender y desaprender. Es explicarle a tu paciente que tiene 30 años tomando aspirina
que ahora no la tiene que tomar. Eso es como decirle al policía que se quite su chaleco antibalas y que trabaje sin el chaleco. No, ¿cómo voy a dejar de tomar aspirina? La medicina es eso, la medicina es aprender, desaprender, avanzar, retroceder, replegarse, volver otra vez adelante, volver a aceptar, desmontar paradigmas. Eso es, porque es la dinámica de la ciencia desarrollándose a la par con tu vida. Como médico cardiólogo, ¿cuáles son las recomendaciones para tener una buena calidad de vida? Hay 8 hábitos publicados, ustedes lo pueden conseguir en Google, ustedes colocan 8 hábitos cardiosaludables y si le colocan al final AHA, que son las iniciales de la Asociación Americana del Corazón en inglés, le va a salir una infografía de colores, un círculo de varios colores, donde están los iconos, cuáles son esos 8 hábitos cardiosaludables. No fumar, hacer ejercicio, alimentarse sanamente, eso implica no comer demasiados carbohidratos ni sal, comer vegetales, tomarse la presión arterial periódicamente, sobre todo por encima de 40 años, dormir lo suficiente y tratar de que sea de calidad, hacerse unos exámenes de laboratorio al año para medir glicemia, colesterol, triglicéridos, ahora estamos agregando algunos más, cuidar el peso y la circunferencia abdominal. Aquella barriga cervecera es un atentado contra la salud. Seguramente se me escapa alguno, son 8. Pero practicar, fíjate que en esos iconos no aparece ir al médico. No aparece. O sea, no es un tema comercial, no es un... Sí, no es, mira, sí. vaya, usted quiere vivir más, vaya cada 3 meses al médico. No, Sí. es practicar una serie de hábitos, no practicar otros y vigilar algunos parámetros, y con eso tendrás una altísima probabilidad de enfermar y morir en el promedio del venezolano, que está alrededor de los 75 años. Hay un uso muy frecuente, sobre todo en los últimos años, de las bebidas energizantes. ¿Qué estudios se han realizado? ¿Qué impacto tiene desde el punto de vista médico y cardiovascular? Sí hay, mira, sí hay. Lo que pasa es que con las bebidas energéticas pasa como con la alimentación ultraprocesada, por ejemplo, con el alcohol y el cigarrillo en países donde hay publicidad. La lucha es dura entre la tendencia comercial y la tendencia científica. Y claro, como detrás de la tendencia comercial suele haber mucho más dinero que detrás de la ciencia, pues generalmente terminamos perdiendo nosotros y termina ganando la tendencia comercial. ¿A qué me refiero? Azúcar. Realmente, si a ti tu mamá no te hubiese mostrado nunca el azúcar y te hubieses enterado a los 10 años, a lo mejor no lo consumirías, no te hizo falta, no sabías lo que era un café dulce o un jugo de naranja. Habrías aprendido el sabor natural de esos alimentos y no te habría hecho falta consumir azúcar. Con las bebidas energéticas está pasando algo que, primero, mucha gente piensa que eso es natural, y no solo que es natural, sino que es saludable. ¿Por qué? Porque la bebida energética, si usted se siente decaído, si usted trabaja mucho, si usted no quiere levantarse de la cama, si usted tome bebida energética. Y claro, una bebida energética, lo leía en estos días, alguna marca de las que más cafeína tienen, una lata de una bebida energética es el equivalente a 13 cafés. 13, que te tomes 13 tazas de café. Entonces, claro, se utiliza la ciencia para engañarte de alguna manera, porque si tú estás cansado, tienes sueño y te tomas una lata de una bebida energética, obviamente estás aportando unas sustancias que son energéticas, glucosa en altas cantidades y cafeína. Ambas sustancias son estimulantes del cerebro, del sistema cardiovascular, de todo el organismo. Pues puede ser que te tomes una y ese día los conductores de transporte público que van en las noches, los camioneros a lo mejor se toman una, y puede ser. El problema está en que te acostumbres, porque se vuelve uno adicto a la glucosa y a la cafeína, y ya luego no puede. Entonces, para que no te quedes dormido te tienes que tomar 3 latas, y después son 5, después son 8, y después te vuelves diabético, o tienes una arritmia, o te vuelves hipertenso, aumentas de peso.
tienes resistencia a la insulina, una serie de problemas que luego le echamos la culpa a Dios. No, es que Dios quiso que yo me volviera diabético. No, no necesariamente. Sí, no necesariamente. De lo que hagamos en la juventud puede haber muchas consecuencias. ¿Cuáles han sido los avances más significativos en la cardiología a nivel mundial? Ustedes, lógicamente, van a congresos, están inscritos en revistas, en instituciones de gran estudio. Sé que Alemania lleva un paso bastante significativo en el tema de cardiología. ¿Cómo lo visualiza el estudio global de la cardiología? Mira, la cardiología, hace rato me preguntabas que qué era un cardiólogo, ¿sí? Olvidé decir que un cardiólogo es de los especialistas médicos. Lo digo con modestia y con mucho respeto por todas las especialidades médicas, pero la cardiología se caracteriza por tratar de mantenerse actualizado. ¿Por qué? Porque cambia muy rápidamente, porque avanza rápidamente. Hay mucho dinero detrás de la cardiología. Y de donde haya mucho dinero hay mucho avance, porque a mucha gente le interesa ganar más dinero y desarrollar equipos, desarrollar dispositivos electrónicos, medicamentos. Como es la principal causa de enfermar y morir, quiere decir que hay muchos enfermos en el mundo, muchos clientes. Por lo tanto, si yo desarrollo una molécula que le va a servir a 1.000 millones de personas en el mundo, me voy a volver rico. Con lo cual hay una serie de motivaciones para que la ciencia médica aplicada a la cardiología avance. Ahora, hoy, Quique, hay algo que a nosotros los cardiólogos nos tiene mirando por un huequito, que es el cultivo de corazones de cerdo, la preparación en cerdos, para que los corazones de esos cerditos le puedan servir a un humano. Wow. Eso se está desarrollando, ya se implantó el primero. ¿Dónde? ¿Qué país? En Estados Unidos. Y ya se hizo el primer implante de corazón de cerdo en un humano. Murió en pocos días u horas, no recuerdo bien, pero la ciencia va así. En 1960 y algo, cuando se implantó el primer marcapasos en el mundo, el paciente duró horas y la foto todavía está dando vueltas en internet. Y hoy en día la estimulación con marcapasos es una realidad, es una salvación para mucha gente. Cuando se logre controlar el rechazo natural del sistema inmunológico a un órgano de animal y podamos cultivar, criar los cerdos ya no solo para las hallacas de diciembre, sino para obtener los corazones y ponérselo a un humano que necesita un trasplante cardíaco. Mira, eso se está desarrollando y es uno de los avances que nos tienen más motivados a seguir estudiando y a esperar buenos resultados de la gente que está haciendo ciencia para todos los demás. ¿Qué instituciones regulan, si se puede utilizar el término, o instruyen en la cardiología? Sé que hay latinoamericana, sí, a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, e internamente en Venezuela. Sí, en Venezuela la Sociedad Venezolana de Cardiología es el ente que, no digamos que regule, pero sí que reúne al gremio de cardiólogos, lo induce, lo motiva a estudiar, le facilita material, organiza el Congreso Nacional de Cardiología. Por encima de la Sociedad Venezolana de Cardiología está la Sociedad Interamericana de Cardiología, una organización excelente, se va rotando la sede por toda Latinoamérica. Por encima de esta sociedad están algunas sociedades de primer nivel como la Asociación Americana del Corazón, el Colegio Americano de Cardiólogos, la Sociedad Europea de Cardiología y ahora está muy activa la Sociedad China de Cardiología. Los chinos, pues probablemente, como son muchos, cuando un hospital norteamericano se presenta a un congreso europeo, por ejemplo, con un trabajo de investigación con 800 pacientes, esa es la muestra, el universo estudiado, los chinos se presentan con 500,000. Wow. Entonces, claro, están batallando, también están avanzando mucho en la ciencia y claro, nosotros en Venezuela pues nos nutrimos mucho de esa ciencia que se va desarrollando y adaptamos lo que es factible, pues lo que podemos hacer. El uso de la inteligencia artificial con estos avances tecnológicos en la cardiología, ¿cómo va? Va muy bien porque aplicada a dispositivos electrónicos es una locura, Quique, es una locura. Por ejemplo, que un electrocardiógrafo pueda decirte
¿Qué nivel de glucosa tiene el paciente? Para nosotros hoy es una locura. Que un electrocardiógrafo midiendo las ondas eléctricas del corazón te diga si el paciente es hombre o mujer. Claro, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué sirve eso? Pues mira al paciente y sabe si es hombre o mujer. Pero es que se puede incluso predecir, es algo que podría escaparse de las manos y que podría ser hasta peligroso. Hay trabajos de investigación hoy en día que te pueden decir más o menos cuánto tiempo vas a vivir. A ese punto. A ese punto. Fíjate que cuando eso se desarrolló, que ya lo están utilizando hospitales en Estados Unidos, hubo confusión, porque vamos a ponernos los dos en un estudio. Yo me voy a poner en el peor ejemplo. Te hacían un electro a ti, Quique, y te decían, tú tienes, por decir algo, tienes 40 años, y tu corazón es de 40 años. Vale, o sea que tú vas a vivir el promedio del venezolano o del estadounidense. Me hacen un electro a mí, que tengo 56, y resulta que la máquina decía 75. Ah, se equivocó. No se equivocó. Él moría antes. Su corazón está de como de 75. Moría antes. Y entonces, porque hay mucha... ¿Qué nos permite la inteligencia artificial? Diagnosticar mejor, ser más precisos. Lo que el ojo humano o incluso la comprensión humana no alcanza, lo está alcanzando una máquina y te puede dar datos que, a mi modo de ver las cosas, ya no siendo un jovencito, no es para que entonces yo pueda leerme un libro de 300 páginas en 10 minutos o me haga un resumen y en 10 minutos o 15 ya dije que leí el libro. Eso es cómodo, pero no, es para poder hacer más. Es para que yo pueda diagnosticar más, ir más lejos de lo que pude antes con solo los ojos o un electro convencional o una simple radiografía de tórax. De allí que, bueno, ojalá que esta inteligencia artificial realmente sirva para que lleguemos más lejos y no para que tengamos más tiempo para dormir. Por aquí, por un café con Quique Voz, tuvimos la oportunidad de entrevistar a un atleta de alto rendimiento como es el campeón actual de la media maratón de San Sebastián y del año pasado es bicampeón. ¿Qué recomendación se le puede dar a un atleta de alto rendimiento desde el punto de vista cardiológico? Bueno, yo veo, Quique, que te has revisado los temas de actualidad. Está muy bien. Alguien me puso a estudiar. Claro, ya imagino quién. Es todo un tema, Quique, porque el ejercicio físico es bueno, ¿sí? No hacer ejercicio físico es malo, y hacer mucho ejercicio físico no sabemos todavía si sea tan bueno. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico, el ejercicio que practican los deportistas de élite, alta resistencia, profesionales, que desarrollan una capacidad física muy importante, lo hacen a expensas de compensaciones tanto funcionales como estructurales, corazón, cerebro, músculos, articulaciones, etc. Pero puede llegar a tal punto de que estás forzando la máquina. Y al pasar de vueltas la máquina, pueden empezar a aparecer enfermedades precozmente y alguien podría decir, pero ¿cómo fulano de tal deportista, por qué le dio una ACV a los 55 años? ¿O por qué le dio un infarto? ¿O por qué su corazón se dilató? ¿O por qué tiene una arritmia? Bueno, hoy, y eso tiene ya unos cuantos años, Quique, se está estudiando porque lo que está clarísimo hoy en día, y esto es para tus... no sé cómo se dice ahora, seguidores televidentes, es un mensaje interesante. ¿Qué es lo que está clarísimo? Usted camine 30, 45 minutos todos los días o por lo menos 5 veces a la semana. No pretenda volverse atleta de alta resistencia a los 56 años. Y lo que más beneficia al cuerpo humano es la regularidad en el ejercicio físico. La regularidad. Es decir, que yo salga 5 días a la semana, todas las semanas. No un sábado cuando me quede tiempo, o un sábado me voy a la montaña y entonces hago el ejercicio que tenía que haber hecho toda la semana. Eso parece que no va tan bien para el futuro a mediano y a largo plazo. Entonces, los atletas, bueno, ya se verá en el futuro, pero no parece que
De hecho, hoy en día sabemos que las arterias de los atletas de alta resistencia tienen más calcio y tienen más placas de ateroma que los que hacen ejercicio recreativo. No tienen infartos, no hacen infartos, pero tienen más enfermedad en las arterias. Entonces, ahí todavía hay muchas cosas por descubrir, por estudiar, y nosotros pues estamos atentos a lo que la ciencia nos diga para recomendárselo a la gente Sí, y practicarlo. a eso viene porque en mi ejercicio como relator deportivo he visto en partidos de fútbol muertes fulminantes Sí. de atletas de alto rendimiento Sí. y de allí la explicación. ¿Cómo ven el futuro de la medicina? Lo veo maravilloso. El futuro aplicando la inteligencia artificial y la tecnología en general a la práctica médica, yo la veo maravillosa. El asunto es que esos avances los podamos utilizar realmente para bien de la humanidad y no solo para el bien de un sector nada más. Y no para que el médico se vuelva un dios y dueño de la tecnología. El que no me pague no disfruta de esa tecnología. Yo creo que ahí tienen que intervenir mucho los gobiernos, las leyes, las regulaciones, para que esa ciencia que se está desarrollando y que es maravillosa pueda ser distribuida de alguna manera. Y yo no digo con eso que no haya gente que pueda ganar dinero, todos vivimos de esto Claro. y ganamos dinero, pero una cosa es ganar dinero y otra cosa es tener una actividad que no sea consona con la ética y que tú te aproveches de la enfermedad de alguien para volverte rico o para tener algo mal habido. Entonces, el futuro de la medicina en concreto, fenomenal. Me parece que vamos a ver cosas en los próximos años que no hemos visto en los últimos 50 y ojalá y eso se pueda permear a la mayoría de la población y no solo al que lo pueda pagar. Desde el área pedagógica, tengo la oportunidad de estudiar un doctorado en pedagogía en la Universidad de los Andes. ¿Cómo hacer que esos estudios que realicen para poder graduarse no deje de ser un requisito para cumplir y obtener un título, sino que realmente impacte y que ofrezca soluciones a la sociedad? ¿Cómo hacer desde el área académica que nuestros chamos, nuestros estudiantes, futuros médicos, realmente realicen estudios de investigación en cosas que realmente sean provechosas para la sociedad? Mira, yo iría un poquito más allá, Quique. El concepto de la formación por competencias a mí me parece fundamental porque es conectar al alumno con la realidad. Es ese cable a tierra, que no recuerdo si era Fito Páez o Soda Stereo, no recuerdo, Gustavo Cerati. Ese cable a tierra que debe tener todo estudiante de para qué estoy estudiando. No solamente para yo ganar dinero y vivir bien yo. O sea, yo me estoy preparando para intentar mejorar esta sociedad. Y no lo digo como un cliché o como un deber ser, sino que es que incluso como método de mercadeo podría estar bien. O sea, si yo logro mejorar a mi población, pues probablemente me van a venir más pacientes y todos vamos a estar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros los docentes tenemos que evolucionar también. Y tenemos lamentablemente docentes que podrían estar todavía en el siglo pasado con la regla en la mano, dando reglazos en la mano. Y la borradora y el pizarrón. Y la borradora, yo recuerdo La tiza. mucho a mi la tiza en la pita. Yo recuerdo mucho a mi profesor de sexto grado, hoy fallecido, el profesor Bosiga, Alberto Bosiga. Él se enrollaba una tiza en una cuerda y entonces le daba vueltas así en el dedo y cuando alguien se portaba mal, la tiza iba a la cabeza, ¿sí? Bueno, era su método, estamos hablando de 1970 y Pedagogía rudimentaria, pero era a lo pedagogía. truco. Pero tal vez eso sirvió para uno que otro, pero Sí. también pudo haber hecho daño. Sí, claro. Y más allá de que le saliera un chichón en la cabeza, pero pudo haber hecho daño psicológico a mucha gente. Yo creo que tenemos que estudiar. La Universidad de los Andes, eso no lo sabe mucha gente, incluso dentro de la propia universidad, tiene un centro de educación a distancia, el CEIDIS, que es espectacular, que tiene gente preparada. Es increíble aquí que ver los currículos de esa gente muy preparada que está formando docentes, pero el docente que quiera
que esa es la motivación que hay que intentar, que nosotros los docentes nos inscribamos en esos cursos, que son muy económicos, prácticamente gratis para los profesores de la universidad, y adoptar técnicas modernas para motivar. Al final llegamos a un llegadero, Quique, que es la motivación. Sí. ¿Cómo motivar? Tú estás haciendo esta labor extraordinaria porque estás motivado. Porque si no estarías en tu casa y ninguna de estas cámaras, ni los técnicos, ni la producción estaría aquí, todos motivados por hacer algo. El alumno tiene que motivarse, el docente tiene que motivarse, el paciente tiene que motivarse. ¿Por qué me voy a tomar la pastilla? Y yo creo que ahí mucho de psicología es importante que nosotros aprendamos para tratar de que alumnos, tengo una experiencia muy buena, después se las cuento, de alumnos que se les ayudó a aprobar una materia y hoy en día son excelentes profesionales. ¿Por qué? Porque el docente averiguó por qué saliste mal, qué pasó, cómo te vas a comprometer para compensar en el camino, y motivado se logró, y hoy en día son excelentes profesionales que están dando todo por su comunidad. Este programa se llama Un Café con Quique Voz. ¿Cuántas tazas de café nos debemos tomar al día? ¿Cuántas tazas? Yo pensé que debemos tomar otra taza hoy. Mira, hay estudios de consumo de café. Primero, el café parece ser una bebida, no sé yo si está patrocinado eso por productora de café, la ciencia, si los trabajos están patrocinados por la industria, pero pareciera que el café, así como en algún momento se dijo de algunos componentes del vino, es beneficioso, es posible que tenga un efecto antiinflamatorio generalizado. Hoy la inflamación es la mamá de la mayoría de las patologías crónicas en el mundo, y el café parece tener un efecto antiinflamatorio que reduce incluso la progresión de la aterosclerosis. Ahora, el café también es un estimulante y tomado en exceso puede provocar problemas, incluso elevar la presión arterial. Entonces, todo en su debida medida. Yo he leído trabajos que dicen que no deberíamos tomar más de 5 tazas de café al día. Alguna vez leí que 8, en otro trabajo leí que 3. ¿Cuántas se toman, doctor? Yo no más de 3 tazas al día. No soy, y puedo vivir sin café. Yo no soy de los que se desespera si no hay café. Si no hay café. Yo puedo desayunar con un jugo y ya. Puedo pasar el día sin café. Trato de no dejarme atrapar por vicios, ¿sí? de ningún tipo. Tratar de tener la libertad de no depender de eso. Yo creo que 3 tacitas de café estaría bien. Ya para terminar, Un Café con Quique Voz es una tertulia de campeones con gente que inspira. ¿Quién inspira al doctor Leonardo Ramírez? Oye, me inspira mucha gente, la verdad. En medicina me inspira el doctor Valentín Fuster, cardiólogo, el cardiólogo más conocido español, hace vida en Estados Unidos, un investigador, un romántico de la cardiología. Y aquí falleció también el doctor Walter Bishop, profesor de fisiopatología, un señor que daba clase en frac, ¿sí? Bien vestido, respetando la docencia y a sus alumnos. Y ellos dos me motivaron a tratar de hacer una medicina lo que yo humanamente pueda, guardando las distancias con ellos, que no le llega a uno nunca a esos niveles, pero tratando de hacer lo mejor posible, motivado en lo que vimos y que resultó éticamente beneficioso. Qué bueno que uno... Yo soy relator deportivo. Mi característica es narrar una vuelta al Táchira, narrar un partido de fútbol deportivo, de la Vinotinto, pero entrevistar a un médico especialista en cardiología era todo un reto. De verdad que gracias por hacerlo. No, pero tú estás muy bien informado. Diríamos en el argot folclórico y coloquial, dateado. Doctor, las pantallas de La Voz del Táchira y de Un Café con Quique Voz, para que usted entregue ese mensaje, porque esto, más que un programa de entregar cultura general, es de motivación. Es la energía que mueve el mundo. Y esas personas que nos inspiran, usted es una de ellas, y ahí están las pantallas para que nos deje ese mensaje
para el proceso de formación, para los objetivos de la vida, para los procesos que vienen de cambio para nuestra querida Venezuela. Muchas gracias, Quique. Bueno, primero agradecerte la invitación. Quiero desearles el mayor de los éxitos a la Voz del Táchira. Nombre tienen, historia tienen, así que, y además calidad tienen. Conozco a Quique y conozco al equipo de producción, sé que es gente capaz y yo creo que hay que apoyarles porque se está haciendo una excelente labor. Yo diría que querer a Venezuela es una motivación, es una recomendación. Voy a decir algo y con esto cerrar. Yo tenía un profesor en España que decía, no es si lo voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer. Cuando se presenta el problema, no es lo voy a intentar o no, sino cómo lo voy a lograr. Lo que justamente en gerencia, Quique, se enseña cuál es la estrategia para lograr el objetivo. Y esto lo digo porque para mucha gente, yo entiendo que mucha gente ha tenido que irse del país, mucha gente con razón, pero también mucha gente que se fue sin intentarlo primero en Venezuela. Y mucha de esa gente ha regresado a Venezuela porque se dio cuenta que afuera no lo estaban esperando y que afuera las cosas tampoco son tan perfectas como se nos pintan. Tenemos un país hermoso, vamos a trabajar por él, vamos a poner nuestra mejor versión, para utilizar términos que se están escuchando mucho en las redes, y tratar de ser felices además de todo, porque así se vaya la luz de vez en cuando o el agua no llegue o tal, hay muchas cosas interesantes que hacer en nuestro país, justamente para mejorarlo y que tengamos un país, a lo mejor ya no lo vemos, yo no lo veo, pero para ustedes jóvenes y para las nuevas generaciones, entregarle un país en mejores condiciones. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti por la invitación. Bueno, muchísimas gracias también a todos ustedes. Esto fue Un Café con Quique Voz, tertulia de campeones, con gente que inspiran. Nos vemos en la próxima oportunidad. Un Café con Quique Voz, tertulia de campeones, con gente que inspira. Fue una presentación a nombre de Su Fruta sabe diferente. Avenida Principal de Las Pilas. Panadería Concord Express en el Centro Comercial La O. Clínica San Sebastián. Seriedad y responsabilidad al servicio de tu salud. DigiPrint, pura inspiración. Restaurante El Paso, descubre el sabor del desayuno andino. Octava Avenida de la Concordia. Bodegón de Rey, calidad y buenos precios. Rockstar Venezuela, prueba el verdadero sabor americano.